Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas turcos, noticias del corazón y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día espectacular y que estén listos para sumergirse en un tema que, créanme, está que arde. Hoy vamos a hablar de un tema que ha revolucionado las redes sociales, un tema que ha generado debates acalorados y que, definitivamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta: la supuesta reacción, o mejor dicho, la presunta explosión de Hande Erçel ante las declaraciones que hizo Kerem Bürsin en una entrevista con Vanity Fair. Así es. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de salseo, de teorías conspirativas y de mucho análisis. Y antes de que empecemos a desmenuzar todo este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y le den un buen like a este vídeo si les gusta el chismecito jugoso. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. La verdad es que desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel terminaron su relación, cada declaración que hacen por separado es analizada con lupa, cada gesto, cada palabra, todo es interpretado en busca de alguna pista, de algún indicio de que podría haber una reconciliación o, por el contrario, de que la herida sigue abierta. Y claro, la reciente entrevista de Kerem en Vanity Fair no fue la excepción. La pareja, catapultada a la fama internacional gracias al éxito arrollador de la serie Sen Kalkam, no solo conquistó las pantallas con su química innegable, sino que también robó corazones fuera de ellas. La confirmación de su romance, seguida de la inevitable ruptura, desató una tormenta de emociones entre sus fervientes seguidores, conocidos cariñosamente como Hanke. Desde entonces, ambos actores han intentado navegar sus carreras y vidas personales bajo el constante escrutinio del público y la prensa. Ahora bien, ¿qué fue lo que dijo Kerem que supuestamente provocó la explosión de Hande? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque, llamarle explosión, quizás sea un poco exagerado. Lo que sí es cierto es que las declaraciones de Kerem, sobre todo una en particular, no dejaron a nadie indiferente y, según algunos medios turcos y redes sociales, no habrían sentado nada bien a Hande. Y es que en el universo de las celebridades, las entrevistas se convierten en auténticos campos de batalla mediáticos, donde cada palabra puede ser interpretada, tergiversada y amplificada hasta límites insospechados. La revista Vanity Fair, conocida por su sofisticación y entrevistas profundas, se convirtió en el escenario de esta nueva controversia. En la entrevista, Kerem habló de su relación con Hande, de lo que significó para él y de cómo la recuerda. Hasta ahí, todo más o menos normal. Habló de la intensidad de su relación, del apoyo mutuo durante el rodaje de la serie que los unió, de los momentos compartidos fuera de cámaras y del crecimiento personal que experimentaron juntos. Describió a Hande como una persona talentosa, ambiciosa y con una gran sensibilidad. Destacó su profesionalismo, su dedicación al trabajo y su compromiso con las causas sociales. En esencia, pintó un retrato halagador de su expareja, reminisciendo sobre los aspectos positivos de su relación. Pero luego, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de una reconciliación, Kerem respondió algo así como: "Nunca digas nunca, la vida da muchas vueltas". ¡Bum! Ahí fue donde explotó todo. Fue una respuesta ambigua, cautelosa, pero que a la vez dejaba una rendija abierta a la esperanza. Una frase que resonó con fuerza entre los fans de la pareja y que, al parecer, desencadenó una serie de acontecimientos en el entorno de Hande Erçel. Y es que, claro, esa frase "nunca digas nunca" es una bomba. Abre la puerta a la esperanza, sugiere que aún hay sentimientos, que no todo está perdido. Y eso obviamente generó una ola de reacciones entre los fans de la pareja, los famosos Hanke, que llevan años soñando con una segunda oportunidad para Kerem y Hande. Los foros de internet se inundaron de mensajes de optimismo, las redes sociales se llenaron de montajes fotográficos de la pareja y los hashtags relacionados con Hanke volvieron a ser tendencia mundial. Los fans, sedientos de una señal, interpretaron la frase de Kerem como una confirmación implícita de que aún existía una chispa entre ellos. Pero, ¿qué tiene que ver Hande en todo esto? Pues bien, según algunas fuentes cercanas a la actriz, a Hande no le habría gustado nada que Kerem dejara esa puerta abierta a una posible reconciliación. Al parecer, Hande está en otra etapa de su vida, enfocada en su carrera, en sus nuevos proyectos y, sobre todo, en su actual relación con Hakan Sabank. Y la idea de que Kerem, de alguna manera, siga alimentando la esperanza de un reencuentro no le habría hecho ninguna gracia. La relación de Hande con Hakan Sabank, un miembro de una de las familias más influyentes de Turquía, ha sido objeto de una intensa cobertura mediática.
Se les ha visto disfrutando de viajes de lujo, cenas románticas y eventos sociales, lo que sugiere una relación seria y comprometida. La mera idea de que la sombra de su pasado romance con Kerem pueda amenazar la estabilidad de su presente relación habría generado una comprensible incomodidad en Hande. Ahora, ¿de dónde sale esta supuesta explosión? Aquí es donde entran en juego los medios turcos y las redes sociales. Algunos medios publicaron noticias hablando de un supuesto enfado monumental de Hande, de llamadas telefónicas tensas y de una crisis entre ella y Hakan a raíz de las declaraciones de Kerem. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de nada de esto. Todo se basa en rumores, en especulaciones y en interpretaciones de supuestas fuentes cercanas a la actriz. La prensa sensacionalista turca, conocida por su afán de generar controversia y explotar la vida privada de las celebridades, no tardó en sacar provecho de la situación. Se publicaron artículos con titulares llamativos, insinuando una crisis inminente entre Hande y Hakan, alimentada por la supuesta traición de Kerem. Se especuló sobre el contenido de las supuestas llamadas telefónicas, sobre los reproches y las exigencias de Hande a Kerem. Todo un culebrón digno de una telenovela turca, pero sin ninguna base real. En las redes sociales, por supuesto, el tema se viralizó rápidamente. Los fans de Hande se mostraron indignados con Kerem, acusándolo de querer llamar la atención y de no respetar la relación de Hande con Hakan. Los fans de Kerem, por su parte, defendieron al actor, argumentando que él simplemente fue sincero y que no tiene por qué negar la posibilidad de una reconciliación si aún tiene sentimientos por Hande. Y en medio de todo este caos, los fans de Hanke se aferraron a la esperanza, convencidos de que la frase de Kerem es una señal de que el amor entre él y Hande sigue vivo. La polarización en las redes sociales fue evidente, con bandos claramente definidos y enfrentados. Los fans de Hande, furiosos, la defendían a capa y espada, exigiendo respeto para su relación con Hakan y acusando a Kerem de oportunismo. Los fans de Kerem, por su parte, argumentaban que el actor tenía derecho a expresar sus sentimientos y que no debía ser castigado por ser sincero. Los Hanke, en su propio universo paralelo, veían la frase de Kerem como una señal divina, una prueba irrefutable de que su amor estaba destinado a perdurar. Ahora bien, vamos a analizar un poco todo esto con cabeza fría. ¿Es realmente posible que Hande haya explotado por las declaraciones de Kerem? Es posible. Hande es una persona muy reservada con su vida personal y es comprensible que no le guste que se especule sobre su relación con Kerem, sobre todo ahora que está en otra relación. Sin embargo, también es posible que toda esta historia sea una exageración, un invento de los medios para generar polémica y conseguir clics. Hande Erçel ha demostrado en repetidas ocasiones ser una mujer fuerte e independiente, capaz de manejar su carrera y su vida personal con elegancia y discreción. Es poco probable que una simple frase en una entrevista pueda desestabilizarla de tal manera que desencadene una explosión. Es más plausible que se trate de una estrategia mediática para mantener viva la llama del interés público en torno a la pareja, explotando la nostalgia y las fantasías de sus seguidores. Al final, la verdad es que nadie sabe lo que realmente está pasando entre Hande, Kerem y Hakan. Solo ellos saben la verdad sobre sus sentimientos, sobre sus intenciones y sobre el estado actual de sus relaciones. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular, analizar y, por supuesto, disfrutar del drama. El triángulo amoroso, real o inventado, entre Hande, Kerem y Hakan se ha convertido en un espectáculo mediático de primer orden. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, es analizado con lupa y diseccionado hasta la saciedad. La prensa, las redes sociales y los fans se han convertido en jueces y verdugos, dictando sentencias y alimentando la polémica. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Yo creo que, en primer lugar, debemos ser cautelosos con la información que consumimos en redes sociales y en los medios de comunicación. No todo lo que se dice es verdad y muchas veces las noticias son exageradas o incluso inventadas para generar polémica. En segundo lugar, debemos respetar la privacidad de las personas, sobre todo de las figuras públicas. Ellos tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, sin ser juzgados o criticados por cada una de sus decisiones. Y en tercer lugar, debemos recordar que el amor es complicado y que las relaciones pueden ser difíciles. No siempre las cosas salen como queremos y a veces es mejor seguir adelante aunque duela. El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para la especulación, la intriga y el sensacionalismo. Es importante recordar que detrás de las luces, las cámaras y la fama, hay personas reales con sentimientos, emociones y vidas personales.
Y hablando de seguir adelante, Hande parece estar muy feliz con Hakan. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de viajes y cenas románticas. Parece que su relación va viento en popa y que Hande está muy enamorada. Kerem, por su parte, también está enfocado en su carrera. Ha protagonizado varias series y películas de éxito y se ha convertido en uno de los actores más cotizados de Turquía. Quizás el destino tenga otros planes para él y Hande, o quizás no. Solo el tiempo lo dirá. El futuro de Hande y Kerem, tanto a nivel personal como profesional, es incierto. Solo el tiempo dirá si sus caminos volverán a cruzarse o si seguirán adelante por separado, cada uno buscando su propia felicidad. Lo que sí es seguro es que seguirán siendo objeto de interés público y que sus vidas continuarán siendo escrutadas y analizadas hasta el más mínimo detalle. Así que, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la supuesta explosión de Hande Erçel por las declaraciones de Kerem Bürsin en Vanity Fair. Recuerden que todo esto es una especulación y que la verdad solo la saben ellos. Pero, ¿a poco no estuvo bueno el chismecito? Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande realmente se enfadó con Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, que le den un buen like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con todos sus amigos fans de los dramas turcos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós.